Seguramente has oído hablar de las Moiras, o al menos las conoces de la película Hércules de Disney. Y quizás también conozcas a las Parcas latinas, ¿no? Estas tres mujeres que se dedican a tejer los destinos de los hombres eh, y a cortar los hilos cuando es el final de nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez escuchaste hablar de las Nornas? Sí, Nornas, no nonas. Esa es la abuela. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de La Vaca y el Hielo. Sí, por lo general subo los episodios el viernes, hoy es sábado, sábado a la noche, pero fue una semana bastante movida y ayer viernes fue mi cumpleaños. Tenía muchísimas ganas de subir este episodio el día de mi cumpleaños, pero volví a ser víctima de no grabar con anterioridad y dejarlo programado, hija del rigor. Yo me había puesto la meta, había dicho, voy a grabar los episodios antes y los voy a dejar programados. Bueno, pero pasa la vida, ¿no? En realidad, para el capítulo de hoy tenía planeado hablar de Njord. Njord es el dios del verano y el mar, del mar apacible, de quien les hablé en el episodio de Skadi, el último episodio, pero como este capítulo tenía intenciones que saliera el día de mi cumpleaños, quería tocar un tema, hablar de algo que hace muchísimo tiempo que quiero mencionar, que son las nornas. Si me ven mirando para acá, para allá, es porque cuando me grabo con la cámara de la computadora es como que no sé bien hacia dónde mirar. Así que bueno, bienvenidos al 13º episodio del podcast La Vaca y el Hielo. Yo soy Orne, les doy la bienvenida, si son nuevos, si vienen de hace rato, gracias por seguir escuchando. Y en este podcast nos dedicamos a descongelar los mitos nórdicos de manera amena y comprensible. Bien, como les decía, las Nornas. ¿Quiénes son las Nornas? Las Nornas son tres mujeres, ¿sí? Muy distintas entre sí, que viven entre las raíces de Yggdrasil, el árbol sagrado de los 9 mundos. Yggdrasil es el fresno, este de los 9 mundos, es el fresno del que colgó Odín para encontrar, conectar con las runas. Ya hablaré sobre las 9 noches de Odín colgando de Yggdrasil. Y algo muy importante de este árbol es la morada precisamente de las nornas, que son mujeres que en muchas leyendas, en muchas representaciones, se las muestra como brujas. Sin embargo, no se puede definir exactamente a qué especie pertenecen, ya que no son ni gigantes, si bien la Nueva Edda relata que estas tres hermanas provenían de la tierra de los gigantes, tampoco se puede hablar de que sean diosas, ya que no hay ningún culto a ellas respectivo a que sean una deidad, ni siquiera se transformaron en deidades como le pasó a Loki, por ejemplo, ni siquiera tuvieron como esa evolución, pero sí se hablaba y se dice de que las Nornas son poderosísimas, que son las mujeres que más poder tienen porque son las que tienen en sus manos el poder del tiempo. Se dice que su llegada a la existencia de los Aesir, porque dato, ellas no están desde el principio, sino que ellas surgieron un día, llegaron desde la tierra de los gigantes, nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, y su llegada marcó el inicio del tiempo. ¿Por qué? Bien, sus nombres son Skuld, Verdandi y Urd, ¿sí? Urd es la representación del pasado, Verdandi del presente y Skuld del futuro, respectivamente, ¿no? Esos eran sus nombres y Urd el pasado, Verdandi el presente y Skuld el futuro. Se dice que se las menciona como las diosas nórdicas del destino, pero todavía está como este debate, como decía antes, de si son o no son diosas. No eran para nada, estas mujeres eran tan poderosas que no eran para nada dependientes de los dioses. O sea, era tal el poder que ellas tenían entre sus manos, entre sus hilos, nunca mejor dicho, que los dioses no tenían poder sobre ellas y
estos mismos no podían cuestionar, ni discutir, ni influir en los decretos de las nornas bajo ningún concepto. O sea, no había manera de discutir lo que ellas decidían tejer o no tejer. Y recordemos, algo muy importante, siempre lo traigo a colación, que los dioses nórdicos no eran no eran inmortales, eran mortales como los hombres, simplemente tenían un poder mayor, vivían en el Asgard, en la tierra de los Vanir, en Vanaheim, que esa es otra, y para mantenerse siempre jóvenes, para poder mantener la fortaleza, la juventud, dependían de las manzanas de Idun. Sobre las manzanas de Idun, la diosa de la inmortalidad, te hablé en el episodio sexto. Así que si quieres saber un poco más o no escuchaste ese episodio, puedes volver y escuchar. Te invito a escuchar ese episodio. Bien, teniendo esto en cuenta, los dioses en ese aspecto eran tal como los humanos, ¿no? Tenían un destino trazado y el tiempo empezaba a correr también para ellos. Antes de la llegada de las Nornas, se dice que en el Asgard, en Vanaheim, se respiraba como esta idea de un tiempo idílico, el tiempo no existía, como ya dije, era toda una ilusión, digamos, eh, no, la vida no pasaba como la conocemos, con esto de las horas, los días, etcétera. Y bueno, los dioses se regocijaban en esta situación atemporal. Pero al llegar las nornas es como que de alguna forma se da el corte y se da el inicio de lo que se avecinaría mucho más adelante, que era el Ragnarok. Por eso al principio los dioses ven con un poco de recelo la llegada de estas tres hermanas. Se dice que probablemente descendían del gigante Norvi, que Norvi, si recuerdan, o Narfi, es el padre de Not, de la noche. Todo conectado, todo queda entre familias. Como les decía, lo que tenían a cargo las Nornas eran los hilos de la vida de los dioses, gigantes, humanos, todo ser viviente, digamos. Y ellas tejían telares, ¿sí? Para quien no sepa qué es un telar es como, se pone como en un coso de madera, es un marco, se ponen varios hilos y esos hilos se van tejiendo, trenzando, tejiendo, perdón, no trenzando, dando lugar a un diseño, ¿no? A mantas, ropa, etcétera. Y es una técnica ancestral súper vieja que tiene distintos modelos en distintos lugares del mundo. Las tres hermanas se encargaban como de distintas partes del telar. Y se dice que Urt, el pasado, y Verdandi, el presente, eran como las buenas entre muchísimas comillas, porque eran las que como iban armando la historia, ¿no? Y está esta creencia de que en la mitología nórdica, en la poesía escáldica, lo que se ha recuperado de que Skuld, la última, en futuro, era la mala. ¿Pero por qué la mala? Porque ella a veces, o muchas veces, deshacía lo que habían tejido sus hermanas. Era como esos momentos de cambio, la muerte también, ¿no? La muerte es cuando ya se cortaba, se dejaba de tejer y se desarmaba por completo ese telar. Ahí era como que acontecía la muerte, por explicarlo de alguna manera gráfica. Pero esas desarmadas que se mandaba, ese destejido que se mandaba a Skull de vez en cuando, provocaba quizás cambios abruptos en la vida de esa persona. Entonces, quizás por esto se le atribuye como la mala, pero para mí, en mi opinión, no es la mala, porque nosotros necesitamos esos cambios. El ser humano necesita esos cambios para avanzar, para seguir hacia adelante, ¿no? Lo inesperado es parte de la vida. Así que gracias, Skuld, por enojarte con el tejido y cómo quedó y desarmarlo. Bien. Se dice que a veces las Nornas tejían unos telares que eran tan enormes, tan grandes, que mientras una de ellas estaba, por ejemplo, en la cima de una montaña, no estaba allá arriba tejiendo, en el otro extremo, en el extremo occidental, estaba allí, ¿no? Ella. La otra estaba en el otro lado, en el este, en el extremo oriental. O sea, era como decirte, no sé, una estaba en las grutas tejiendo y la otra estaba en Valdivia, en Chile, una cosa así, ¿no? Un extremo al otro.
Bien, bueno, ya les expliqué esto de que Urd y Verdandi se consideraban entidades benéficas, pero bueno, Skuld deshacía siempre su trabajo, como que lo que hacían las hermanas o lo que hacía ella, ¡pa! Lo desarmaba. Bien, ahora me gustaría contarles una leyenda sobre las tres Nornas, o sea, no es exactamente sobre ellas, sino sobre la participación que tuvieron ellas en una leyenda muy interesante que se llama el mito o la historia de Nornagesta, ¿sí? Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, en una ocasión, hace miles de años, las tres Nornas, Urd, Verdandi y Skuld, visitaron el país de Dinamarca, el reino de Dinamarca. Y allí tomaron alojamiento en la morada de un noble cuando su primer hijo acababa de llegar al mundo. Si ellas llegaron y la esposa de este noble acababa de dar a luz. La madre del niño estaba encantada con la visita de ellas porque las reconoció, no supo quiénes eran estas tres mujeres tan distinguidas y por ello ordenó que les ofrecieran el mejor banquete que se pudiera preparar. O sea, imagínense que recibirlas a ellas era como recibir a Odín en la casa. La mujer dispuso todo, comida, que les dieran los mejores aposentos, que ellas se sintieran en su hogar. Bueno, ellas vivían en las raíces de un árbol, no sé, pero bueno, se entiende. Las Nornas agradecieron todo esto, se sintieron muy complacidas con todo lo que esta mujer había dispuesto y gracias a la hospitalidad recibida quisieron recompensarla, ¿no? Quisieron a su vez dar las gracias por esto. Y por ello comenzaron a predecir el destino del niño. Que algo muy importante, las Nornas no son un oráculo, pero pueden predecir el futuro. Ellas ya saben de alguna manera lo que va a suceder y pueden decirlo, pero no es algo que practiquen constantemente. No hay mitos que digan en la poesía escáldica, en las leyendas nórdicas, en las recopilaciones de mitos como la Nueva Edda, que te digan las Nornas eran consultadas como un oráculo. No, esto ocurría cuando ellas así lo deseaban. Entonces, bueno, con eso aclarado, sigo. Las nornas empezaron con esto, con predecir, ¿no? Ahí tirarle el chisme del futuro de esta criatura. La más joven, que es Urt, ¿sí? Ah, esto no lo mencioné antes. Urt tiene la apariencia de una joven como preadolescente, adolescente. Verdandi es una mujer adulta y Skuld tiene la apariencia de una mujer vieja, porque es como dije, perdón, pasado, presente, futuro. Bien. Como los fantasmas de Scrooge, eh, de, mm, de Charles Dickens. Bueno, Urt, la más joven, anunció que el recién nacido sería hermosísimo, muy valiente, gallardo y afortunado en la vida. La segunda, Verdandi, que quiso igualar, estaba muy entusiasmada por dar un pronóstico tan bueno como el que había dado su hermana, declaró que el niño sería sabio y elocuente, ¿no? Que tendría una forma con las palabras magnífica, ¿no? Que lo ayudaría a salir adelante y a ser un muy buen diplomático. Esa es la palabra, diplomático. Voy a decir político, podría ser, sí, pero más diplomático. Pero Skuld, como que Skuld tiene sus momentos y le agarró la bronca y como que se puso envidiosa de que le dieran tantos favores, como, bueno, como todo demasiado fácil, ¿no? La vida no es tan fácil, queridas, dijo Skuld, discúlpenme, acá tiene que sufrir un poquito, porque si no, no. Y acá se viene. No entiendo muy bien por qué se le ocurrió eso, o si eso es lo que vio en el destino del niño. Ustedes me dirán en comentarios. Pero dijo, de amargada encima, o sea, con amargura, mal, o sea, cara larga, todo, que toda esa dicha que las hermanas le habían proclamado duraría solo mientras ardiera la vela que estaba consumiéndose junto al lecho de la madre y el niño. O sea, están ahí, ¿no? El bebé, qué sé yo, y había una vela, que se iluminaban con velas en esa época, y lo que durase
esa vela ardiendo era lo que duraría toda la dicha de ese niño. O sea, se pueden imaginar, ¿no? Las velas más de un día no duran. Yo me imagino la cara de la madre como en plan, ¿qué? 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 Ay, me dio hipo. Bueno, pero em, la Norna Urt, em, que eh, no quería ver que sus predicciones llegasen a nada, porque si duraba un día, o sea, ese bebé no iba a llegar no se iba a poder mostrar que era sabio y elocuente, porque era un bebé, no, o sea, no iba a hablar, no iba a decir nada, nada, o sea, realmente un bebé en pañales. Entonces, ninguna de esas predicciones que se habían hecho iban a concretarse, ¿no? Pero una Norna no puede como eliminar, ¿no? Hacer control Z y eliminar lo que la otra hermana dijo. No es como que haya un borrado, una función de borrado, no, no existe, de cancelar. Y no podía hacer que la hermana se retractase. Así que agarró la vela esa y la apagó. Y ustedes dirán, pero si la apagó el niño quiso y sonó, no, no, el bebé está bien, el bebé está vivo. El tema era que la vela se consumiera por completo, no que viniera un viento, la apagara, no, la vela, la cera de la vela consumida. Eso era, ¿no? Todo lo que durase la vela y el pabilo. ¿Bien? Ok. Y ahí agarró, ¿no? Yo me la imagino y se la dio a la madre y le dijo, ¿la guardás? ¿No? Como si fuera tu vida. Guarda esta vela y no la prendas. Te quedas a oscuras, no hay otra vela, no importa. Esta vela no la tocas, no la vas a prender. ¿Me escuchaste? Y le hizo jurar que no volviera nunca a encender ese cirio hasta que su hijo estuviera harto de vivir. O sea, cuando el niño dijera, bueno, ya está, bueno, el niño fuera un hombre y dijera, hasta acá llegué, préndanla, hagan lo que quieran, chao. Hay un mito griego que es muy similar a este, al final del capítulo lo voy a mencionar. Bueno, a este niño se le dio el nombre de Norna-Gesta, por eso el nombre de la leyenda, en honor a las Nornas, Norna-Gesta. Y como habían predicho las Nornas, las dos mayores, Urt y Verdandi, y sería tan hermoso, etcétera, bla, lo fue, creció siendo hermoso, valiente, talentoso, lo mejor que cualquier padre y madre pudiese desear para su hijo. Así que bueno. Al ser lo suficientemente mayor como para comprender cuáles eran sus obligaciones como hijo de un noble, lo que le deparaba la vida y que, bueno, era lo suficientemente avispado y tenía bien la cabeza como para entender. La madre, ¿sí? Le contó la historia de su nacimiento y de la visita de las normas. Y allí fue cuando le dio el fragmento de vela que ella había conservado durante tantos años y él mismo lo guardó en el armazón de su arpa para mayor seguridad. ¿Sí? Lo conservó allí. Obviamente, el tiempo pasa para todos. Los padres de Norna Gesta fallecieron y él comenzó a deambular por muchas tierras, tomando parte en una que otra batalla, destacando en esas batallas, cantando sus hazañas heroicas, ¿no? En todo lugar que fuese, como que iba, iba relatando, ¿no? Lo que iba haciendo, conociendo otras personas, otros sitios, etcétera. Se dice que tenía un carácter muy entusiasta, muy jovial y poético, ¿no? Le encantaba esto de los trovadores, ¿no? De relatar viejas hazañas, etcétera. Y por esto mismo no se cansó de la vida, no se cansaba de vivir, eh, de estar disfrutando, ¿no? Y de conocer y de expandirse. Y mientras que otros héroes se hacían viejos y decrépitos, él se mantenía joven de corazón y vigoroso de cuerpo. O sea, se lo veía como un hombre mayor, pero su corazón era joven y tenía vigor, seguía hacia adelante con vitalidad.
Por esta razón pudo presenciar gestas de épocas heroicas, fue compañero de guerreros reconocidos y se dice que llegó a vivir 300 años. Y por ello vio cómo la fe de los dioses antiguos comenzaba a ser reemplazada por las enseñanzas de los misioneros cristianos. O sea, como que vio esta transición, ¿no? Como la evangelización. Por esto, al final de sus días, por esto, me salió mal el conector. Al final de sus 1, 2, 3. Al final de sus días, Nornagesta llegó a la corte del rey Olaf Tryggvason, quien lo transformó. Que Olaf Tryggvason es un personaje de la vida real, ¿sí? Que, fiel a sus costumbres, y lo convirtió a la fuerza al cristianismo. Y no vamos a entrar en detalles, ¿no? Y lo convenció, entre muchísimas comillas, de ser bautizado. Por ello, después de esto, perdón, ¿por qué la tengo como por ello? Se me quedó pegado. Teniendo en cuenta esto, Olaf estaba deseoso de convencer al poblado, ¿no? A sus súbditos, de que los tiempos de lo que él llamaba supersticiones habían pasado y obligó al anciano Escaldo, a Nornagesta, a sacar y encender esa vela que había guardado con tanto cuidado durante más de 3 siglos. Básicamente lo obligó a suicidarse, digamos, ¿no? Sin embargo, pese a estar recién bautizado, Nornagesta observó inquieto la llama que parpadeaba y, cuando se consumió todo el cirio y se apagó, cayó muerto al suelo, demostrando eh, lo que habían predicho las nornas y cumpliendo con su destino. Y ese fue el final de Nornagesta. Yo siento que había vivido lo suficiente, ¿no? 300 años, bastante mucho, pero quizás él quería seguir viviendo, no sé, y que lo obligasen es un poco, un poco bastante feo, mal. Hay otra versión del mito que dice que él murió por su creencia en esa predicción, o sea, como que se predispuso a que moriría y por eso murió. Pero bueno, es un mito, ¿no? Y a mí me gusta pensar esto, de que el destino que las nornas habían predicho para él terminó por cumplirse. Y también creo que eventualmente Nornagesta hubiera encendido esa vela para descansar finalmente. O sea, esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes, qué final les hubiera gustado verle o escuchar sobre Nornagesta. Y bueno, ese es el capítulo, el episodio del día de hoy sobre mis queridas nornas, esas señoras tejedoras, ¿no? Que a veces nos enredan bastante y nos hacen un poquito la vida imposible, pero siempre se sale adelante, ¿no? Se puede avanzar. Miren al señor este, vivió 300 años, pese a todo. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Feliz noche de sábado. Próximo viernes estaré eh, así, fija aquí grabando. Quiero mostrarles, tenemos micrófono nuevo, así que el sonido espero esté muchísimo mejor. Y disculpen, les agradezco nuevamente por estar aquí escuchando y los espero en un próximo episodio de La Vaca y el Hielo. Yo soy Orne y nos estamos viendo, escuchando. Buen sábado, buen fin de semana y buena semana. Adiosito.